Buen día. En este video hablaré del concepto y la relación de la sociología con otros campos del conocimiento. En primer lugar, es importante mencionar que el concepto de sociología fue acuñado por el filósofo francés Auguste Comte. Auguste Comte inició el estudio científico de la sociedad a mediados del siglo XIX, justo cuando se encontraba en su apogeo la Revolución Industrial. Como sabemos, la Revolución Industrial fue un avance importante en el ámbito de la tecnología, se pudo hacer la producción en masa, sin embargo, esto generó grandes consecuencias y graves consecuencias para muchas personas, ya que la introducción de las máquinas ocasionó que perdieran su empleo. Y por supuesto, que al no tener dinero se generara una pobreza, una crisis económica, y de ahí se derivan diferentes males sociales, ya que muchas personas se vuelven delincuentes debido a que no tienen la forma de obtener el sustento para sus familias. A partir de ese momento es que surge entonces el interés por la ciencia social y se va a incrementar en gran medida a finales del siglo, cuando un gran número de sociólogos clásicos ya era muy elevado. Desde el punto de vista del estructural funcionalismo, la sociología va a ser el tejido de las interacciones y las interrelaciones humanas. Esto quiere decir que lo que busca es explicar el comportamiento de tanto hombres como mujeres a través de distintas formas en que estos se van a relacionar o se van a agrupar, de tal forma que entonces la sociología, desde esta perspectiva de la corriente estructural funcionalista, estudia la sociedad, la interrelación humana y el comportamiento humano. La sociología va a ser entonces la ciencia de la sociedad. Y la sociedad es el conjunto de individuos que se van a reunir con diversos fines, pero sobre todo por un bienestar común. Es una organización que establece necesidades básicas a satisfacer. Los hombres en diferentes momentos se van a reunir, en primer lugar, para renovarse biológicamente. Esto en realidad en los últimos años ya se ha modificado, pero anteriormente una familia se llegaba a formar con el objetivo de la procreación. Actualmente hay muchas mujeres o parejas que deciden ya no tener hijos, así que el matrimonio ya no tiene como fin principal la procreación. En segundo lugar, se reúnen en familia para resolver necesidades económicas. Y en tercer lugar, para atender necesidades afectivas, esta es una de las necesidades emocionales más importantes que se deben de cubrir para poder tener una estabilidad. Sin embargo, detrás de la reunión de las personas hay algo más, las estructuras sociales. Una estructura social va a permitir que los hombres se puedan relacionar a través de diferentes formas. Algunos hombres se van a reunir con el objetivo de intercambiar objetos, es decir, en una actividad llamada el comercio. Por otro lado, algunos hombres se reúnen para poder distribuir la autoridad, y esto se da a través de una forma llamada gobierno, de una estructura llamada gobierno. Además, para elaborar leyes a través de la legislatura. Además, los hombres se reúnen para algo muy importante y muy necesario para la vida, la diversión, y lo hacen a través de una estructura llamada club. Una gran cantidad de hombres se reúnen también para trabajar a través de la estructura llamada fábrica. Cada una de estas estructuras, llamada comercio, gobierno, fábrica, club, legislatura, es una forma de relación social. Son estructuras sociales que van a existir independientemente de los individuos que lo integran, todas las estructuras permiten la continuidad de la sociedad. Las estructuras sociales también van a cambiar, pero la velocidad que se tiene de ese cambio siempre va a ser mucho menor que la de las generaciones, ya que a varias generaciones les toca vivir una misma estructura social. Esto podemos verlo como a través de la cultura se van reproduciendo ciertos patrones de conducta, y eso obviamente permite hablar de sociedades distintas, tales como antigua, media, moderna o contemporánea. Dentro del campo de estudio de la sociología podemos hablar de una organización social y una desorganización social. Cuando hablamos de organización social nos estamos refiriendo a todo aquello que va a permitir que haya un buen funcionamiento del sistema, es decir, que se sigan ciertas normas establecidas que contribuyan a que haya una armonía en la sociedad.
Por otro lado, cuando se habla de desorganización social, como el nombre lo dice, pues hay una desorganización que corresponde a una amenaza que busca o que rompe con el equilibrio establecido. Es decir, cuando una norma no se está siguiendo como ya está establecida, pues se genera un problema precisamente para la sociedad. Dentro de las formas de organización social podemos hablar de instituciones, de grupos sociales, de estratificación o de clases sociales, además de algo muy importante que permite el funcionamiento de la sociedad, el control social, ya que a través de él se va a reglamentar la conducta de los individuos dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, dentro de cualquier entorno. Y ese control permite precisamente un desarrollo normal y saludable para la sociedad. Un grupo social va a ser un conjunto de personas que se van a relacionar entre sí para buscar el logro de un objetivo común. Un ejemplo de ello puede ser un club deportivo, puede ser la iglesia, puede ser la familia, la ciudad, etc. En cada estructura que nosotros tengamos, existen ciertas normas que se deben de seguir y por lo tanto se generan tareas y funciones individuales que van a afectar a todo el grupo social. Las instituciones sociales van a ser grupos de individuos que van a realizar una serie de conductas que ya fueron establecidas con anterioridad para que se puedan satisfacer una o varias necesidades de tipo social. Por ejemplo, cuando hablamos de una institución social llamada escuela, pues uno de los objetivos principales es generar una educación en los jóvenes, transmitir la cultura y que ellos puedan ser preparados para poder enfrentar a la sociedad y que ellos puedan ser preparados para resolver cualquier problema que se les presente en su ámbito personal, familiar o social. Otro ejemplo es el matrimonio, el sindicato, un partido político, etc. La escuela, por ejemplo, como institución social, pues va a estar compuesta por un director, diferentes maestros, administrativos, secretarias, alumnos, etc. Todos ellos forman una estructura dentro de una institución social y se van a unir para formar una escuela. Esta escuela es un sistema, es precisamente la estructura que está conformada por diferentes niveles, por una jerarquía, en donde, por ejemplo, el director es el que ocupa el lugar más alto en esa pirámide de jerarquías. Además, existe una interrelación en cada uno de los miembros. Precisamente, una estructura va a ser el conjunto de elementos que conforman una unidad, que son interdependientes y que se interrelacionan entre sí para que puedan tener un buen funcionamiento. Así que una estructura llamada escuela es una institución social en donde los alumnos deben de presentar ciertos requisitos para poder tener acceso. Estos requisitos van a ser una documentación, tienen que respetar un reglamento desde que van a iniciar o una vez que ya están dentro de, pagar una cuota, realizar todas las tareas que van a tener a lo largo de. La escuela entonces como institución va a tener muchas funciones, pero de las más importantes sería en primer lugar que va a transmitir la cultura. En segundo lugar, que va a buscar la adaptación y la integración de los individuos a la sociedad. Y en tercer lugar, que tiene que capacitar al individuo para que pueda ser útil a la sociedad. ¿Cómo lo puede hacer? Pues a través de los aprendizajes que va a obtener dentro del aula, deberá de tener la capacidad de resolver cualquier problema que se le vaya a presentar. Y por supuesto, siempre actuar por el bienestar común. Vamos a ver ahora las clases y los estratos sociales. La sociología marxista explicó el fenómeno de la desigualdad social a través precisamente del concepto de clase social. La clase social se refiere al nivel que se ocupa en la sociedad en cuanto al recurso económico que se posee. Y la estratificación social va a ser explicada por la sociología funcionalista como un proceso a través del cual los individuos forman parte de un grupo y van a estar jerarquizados de acuerdo con criterios de prestigio social. Estos criterios de prestigio social van a estar determinados dependiendo de la riqueza que se posee, del prestigio que se tiene de acuerdo a la ocupación que se desempeña, del área residencial donde se va a habitar,
del grado de educación que se va a poseer desde un nivel primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, etc. Además del poder que se ejerce sobre los demás, desde el liderazgo o simplemente del poder que se ejerce por la posición económica que se tiene. El control social es la forma de mantener el orden, el equilibrio y la normalidad en una sociedad. El control social es lo que permite el buen funcionamiento del sistema. Es la presión que se va a ejercer sobre cada una de las personas para que actúen de acuerdo a los intereses y a las normas que la sociedad va a ir estableciendo y que por supuesto las va a imponer, porque además considera que son convenientes para que haya ese buen funcionamiento y entonces se evite la desorganización social. A la desorganización social le va a corresponder todo lo que está mal, todos los desajustes, todo lo que va en contra de lo que ya se ha establecido, y bueno, esto lo han caracterizado a través, desde el punto de vista sociológico, a través de la rebelión, las huelgas, la corrupción, entre otras, además de la patología social, pues el estructural funcionalismo considera que existe una conducta anormal dentro de la sociedad que va a ser llamada delincuencia, drogadicción, alcoholismo, entre otras situaciones, y que bueno, son llamadas enfermedades del sistema. ¿Por qué? Porque no permiten que haya un buen funcionamiento. Dentro de esas formas de desorganización social, el ritualismo se va a referir a aquella persona, a aquel individuo que no tiene la capacidad de alcanzar ciertos objetivos que le va a establecer la sociedad y entonces renuncia a esos objetivos. Sin embargo, lo que él va a hacer es que va a cumplir con las reglas que rigen su trabajo y el esfuerzo. Por ejemplo, un empleado que va a ser tímido o el burócrata rígidamente apegado a los reglamentos. Una persona, por ejemplo, que no es capaz de cumplir con los objetivos puede ser aquella que no logra realizar el trabajo con gran eficiencia, pero sí, por ejemplo, es de las personas que va a seguir la normatividad establecida al pie de la letra. Por ejemplo, si le dicen tienes que llegar a las 6 de la mañana, él va a estar ahí puntual o si es posible un poco antes, es decir, todas las normatividades establecidas como la forma en que tiene que vestirse, la hora en que tiene que llegar a trabajar o las horas extra que tenga que cumplir, lo va a realizar y su esfuerzo siempre será notorio. En el caso del retraimiento, cuando una persona o un individuo es víctima de lo que hace es renunciar tanto a los objetivos que le establece la sociedad como a las normas sancionadas de conducta que supuestamente conducen a tales objetivos. Y esto pues ya se manifiesta de una manera más grave, por eso precisamente se considera parte de la desorganización social, porque ya una persona llega a ser alcohólica, drogadicta, vagabunda, etc. Por otro lado está la innovación. Un individuo con el objetivo de lograr sus metas va a violar las normas que se establecen por la sociedad. Es decir, no le importa de qué manera va a lograr lo que quiere, pero va a realizarse en lo que desea o va a conseguir lo que quiere. Un ejemplo es el político que se va a enriquecer a costa de una obra de interés público, siendo partícipe en acciones de corrupción y por supuesto de enriquecimiento ilícito. También podemos hablar del hombre de negocios que a través de diferentes actividades no legales obtiene grandes ganancias, o el comerciante que esconde la mercancía para que la pueda vender a un precio mucho mayor cuando la demanda ya sea más grande. Así también el empleado que recibe lo que nosotros llamamos mordida por poder realizar un trabajo que de por sí tiene por obligación hacer. Por último, la rebelión. La rebelión va a comprender a los individuos que van a rechazar las normas, las instituciones y los objetivos. Pero aquí hay algo interesante. Lo que buscan o lo que pretenden es establecer valores distintos y pugnan por una nueva estructura social. Por ejemplo, la insurrección. Así que lo que se considera parte de la desorganización social puede ocasionar un bien para la sociedad, ya que a través de las diferentes huelgas, a través de las diferentes manifestaciones, a través de no estar de acuerdo con ciertas leyes o normas, la población se va a manifestar
cuando un individuo le encausa para poder lograr un cambio, de tal forma que a pesar de que el estructural funcionalismo considera que no debe de haber una rebelión, ya que esta corriente, como lo vamos a ver más adelante en la unidad posterior, el estructural funcionalismo considera que cada individuo tiene que cumplir una función ya establecida. Y bueno, lo que ya comentaba anteriormente, que considera el estructural funcionalismo que ya es la parte más grave que se llega a vivir en la sociedad, que es la patología social. Esta forma parte de la desorganización social porque se tiene una conducta anormal, una conducta desviada que enferma a todo el cuerpo social. Por ejemplo, el estructural funcionalismo considera que la desintegración familiar pues ocasiona un problema serio a la sociedad, así como la prostitución, la drogadicción, etc. Si nosotros hablamos ya de la situación que se vive en la actualidad, bueno, ya esto ha cambiado, se tiene una mayor libertad e incluso cuando una familia está desintegrada ya no es criticada. Sin embargo, bueno, esto se refiere precisamente a un entorno en donde el estructural funcionalismo lo que buscaba era normar a la sociedad, ya que es una extensión del positivismo, y tanto el positivismo como el estructural funcionalismo buscan precisamente que haya leyes generales o universales, pero no permite la particularidad. Esto ya se va a generar más adelante cuando surgen ciertos movimientos de tipo social que han logrado un cambio y una mayor libertad en la sociedad. La visión funcionalista entonces va a concebir a la sociedad como un organismo natural en el que se dan dos fenómenos de salud, la organización social, y de enfermedad, la desorganización social. Esta visión va a estar emparentada con el evolucionismo social, que postula tres proposiciones esenciales. La primera es que la evolución orgánica y la evolución social son procesos naturales sujetos a leyes naturales. Así, el proceso evolutivo es de desarrollo divergente, así como los seres vivos proceden de organismos simples, pues también las sociedades actuales son resultado del desarrollo de sociedades simples, de tal manera que al desarrollarse pues se hacen más complejas, y esto va de lo simple a lo complejo. De hecho, el evolucionismo de Herbert Spencer es tomado a partir de la teoría de la evolución de Darwin, de la evolución natural, donde él, en ambos tipos de evolución entonces se da una tendencia general que Spencer llama avance de la organización, o sea que la evolución va a ser siempre progresiva y se van a generar pues muchos cambios que nosotros ya podemos ver en la actualidad.